Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Bien, casi inmediatamente ya continúo con el tratamiento entonces de estas zonas que quedaron como más adelgazadas, que me sirvieron al inicio para hacer el dibujo, ¿no es cierto? El volumen. Necesito, veo yo, más potencia de sombra, es decir, el relieve, ¿no? En mi paleta entonces mezclo un poco de ocre, el sombra tostada, un poco de cadmio, y voy avanzando con estos tonos ligeramente más oscuros y más cálidos, ¿no? Eh, no sé si tal vez quedó claro lo referente a las temperaturas, ¿no? Desde las prácticas es más fácil poder comprenderlo, ¿no? Yo he tenido alumnos que me escuchan, asienten con la cabeza y, y siguen elaborando, ¿no? Cuando les hago alguna referencia teórica del color o del dibujo. Pero recuerdo a José María, un alumno que, uno de mis primeros alumnos, que él me ve terminar un trabajo y me dice: Gustavo, te voy a ser franco, siempre escucho lo que tú me dices, pero ahora que te vi cómo lo hiciste, recién he podido entenderte de lo que hablas. Entonces, por eso es el valor que existe en un taller cuando el profesor ejecuta, ¿no? De repente tú que me estás viendo, no sé, es posible, ¿no? Que estés en una escuela en donde el profesor se niega a hacer demostraciones o prácticas, ¿no? Cuando ese es lo mejor de estar en un taller, que el profesor también aprovecha y practica. Pero bueno, es cosa de cada uno, ¿no? Cada profesor tiene, digamos, su método de enseñanza, su estilo. Yo prefiero hacer parte teoría y parte ejecución, porque yo no puedo vivir si no estoy dibujando o pintando. Muy bien, en este caso entonces el mango tiene una luz fría, en el brillo se ve como un chispazo de un tono frío, ¿no? Y las sombras se sienten cada vez más calientitas, cada vez más calientes, ¿no? Es una sensación. Ahora, debo tener cuidado con el entorno, como hemos dicho, ¿no? El entorno en este caso es como de un tono rosa, crema, lúcuma, ¿no? Como cuando pides un helado de lúcuma, ¿no? Tiene un poco ese color. Entonces, esto le va a afectar, ¿cómo le va a afectar a los colores? Cuando yo estoy fabricando los colores en las mezclas en la paleta, debo tener en cuenta que va a existir una especie de influencia hacia el verde o hacia el celeste tal vez, ¿no? Un color que va a hacer que todos mis colores se sientan un poco más fríos. Ahora lo que estoy haciendo es un poco elaborar el medio tono, ¿no? Con un pincel pequeño que aplasto un poco ahí con un color eh, así como ocre trabajado, o con ciertos matices, y voy trabajando centímetro por centímetro el volumen, con cariño, sin mucho apuro, ¿no? De manera que la temperatura del color va a funcionar así, de esa forma. Las luces tienen que sentirse más frías porque la luz que le baña al mango es fría. Luego venimos al medio tono y notaremos que son un poco más calientes. Y progresivamente hacia las sombras es más cálido todavía. ¿Ya? Puedo hacer un juego elaborado entonces de colores en los medios tonos, en todas partes, ¿no? Es decir, esta segunda capa va reelaborando los colores, ¿no? Tomo los colores un poco más puros, juegos del color, pero el aspecto general, de todas maneras, debe de
verse con esa influencia de los colores y sus temperaturas, ¿no? Se dice que el color entonces tiene varias dimensiones, ¿no? La dimensión del matiz, que es el nombre que le damos al color. La dimensión del valor tonal, importante porque de eso depende el volumen, es donde efectuamos la expresión de la forma, ¿no? El volumen y la forma. Y también la temperatura, ¿no? La expresión de la temperatura. Todo eso está incluido en el color. Bien, hay partes entonces que son más saturadas, ¿no? Otra de las dimensiones es que el color se ve más puro, menos agrisado, más saturado, ¿no? Hay que estar preparados, listos con la sensibilidad del color. Y todos esos aspectos van a proporcionarnos entonces la idea de volumen real. Bien, estas partes entonces tiene un manejo que tengo que elaborar bien para que se siente el volumen. Cuando hacemos frutas, esos puntitos diminutos en donde se siente que la fruta está sucia o golpeada, ¿no? Que son como pequeños toques, ¿no? Por ejemplo, aquí esta fruta tiene toma un poco del ultramar, es como una manchita, ¿no? Las frutas a veces tienen como unas manchitas y debemos hacerlas, esas manchitas tenemos que hacerlas. Una vez traté de quitárselas y me quedó como si fuera una fruta de plástico que no me gustó. Entonces desde ahí no recomiendo que le quitemos esa especie de efecto un poco de golpeado incluso, ¿no? Ahí está, ¿recuerdan el bodegón de Caravaggio? Donde se ve que la manzana tiene un hueco. Eso le da un encanto, un sabor real que no debemos perdernos, ¿no? Es lo que le llamamos naturalismo, ¿no? Naturalismo, es decir, nos basamos en el modelo sin dar una opinión de cambio, ¿no? Es simplemente copiar lo que observamos, disfrutar justamente de esa belleza de lo natural. El naturalismo es fantástico, ¿no? Es una opción dentro del realismo. El arte académico se fundamenta en el naturalismo. Por eso es que vemos que sorprenden las interpretaciones de los alumnos de las academias clásicas, en donde sus bodegones o sus retratos son extremadamente elaborados en la copia, ¿no? Bien, acá entonces el color va llegando progresivamente hacia esa especie de calidez en las sombras, y lo mismo haré con los demás colores en las frutas, ¿no? En los limones. Bien, tiene que verse el dibujo, entonces en donde pueda yo hacer una demostración de forma y volumen, ahí me voy a abocar un rato más. ¿Ya? Ocurre algo también, ¿no? El detalle de una parte tiene que estar en concordancia con el resto del cuadro. Ya lo ensucié. ¿A qué me refiero? A que
Si yo independizo esta zona del resto del cuadro, este cuadro mide 1,40, 1,40 m, ¿no? Y este espacio es de menos de 20 centímetros. Entonces, siempre en todo momento hay que observar el todo y la parte. Tengo que alejarme y observar cómo funciona esta parte con el resto de la elaboración, ¿no? Con el bodegón que está aquí, con el barco, con la tela que está por el otro lado. Todo es una correlación de acabados que tiene que coordinarse, ¿no? No es posible hacer una composición, porque justamente la palabra composición es que nos fijamos en toda la coordinación general del cuadro. Bien, esa parte también es muy bonita porque disfrutamos como de un planeamiento, ¿no? Vamos planeando el cuadro a ver si salen los efectos que estamos imaginando. La expresividad entonces de cada zona siempre está en un cambio conforme vamos avanzando el cuadro, ¿no? Ahora que pongo las frutas, ya el resto del cuadro cambió. Tiene que verse como suave, ¿no? Como un mango apetitoso, digamos. Entonces, para esto creo que necesito de repente una segunda capa de color. Vamos a ir observando cómo puedo ir elaborando. Y cómo se ve de lejos, ¿no? Por eso los extraordinarios pintores como Rubens, como Sorolla, usaban pinceles de cuerpo, o sea, la parte del mango era largo, ¿no? No todos, pero muchos de sus pinceles para producir obras grandes eran pinceles largos, para poder pintar y observar de lejos. Actualmente ya no venden ese tipo de pinceles, ¿no? Me parece malísimo. Yo mismo tengo que hacérmelos cuando trato de dibujar o pintar figuras grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tengo acá. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, tengo este tubo y puedo colocar ahí el pincel y ya con eso puedo alargar. Y lo mismo hago con el carbón vegetal, ¿no? Y luego por el otro lado puedo poner otro mango de madera y puedo trabajar desde lejos, un poco más lejos, ¿no? A mí me gusta esa ejecución porque es justamente lo que necesitamos cuando estamos elaborando una figura grande, ¿no? No sé si han visto a veces a los profesores, los maestros, cuando hacen alguna demostración y el lápiz es pequeñito y justamente la cartulina o el espacio del dibujo demostrativo es grande. Y a veces cuando hacen un cuadrado les queda chueco, o cuando hacen un rostro, la oreja, no sé, algo se mueve, ¿no? Y no es porque no tengan la habilidad extrema, ¿no? Sí, tienen mucha habilidad los maestros, ¿no? Pero están trabajando sometidos al tamaño del lápiz, a la distancia de su brazo, y es un dibujo grande, entonces resulta todo complicado, todo muy complicado, ¿no? Si tuvieran un lápiz alargador, con un alargador me refiero, podrían revisar su dibujo en todo momento desde lejos y ejecutar, ¿no? Pero bueno, aquí esta parte ya es de sombra proyectada, entonces aquí ya es otro tono y es más cálido, ¿no?
Ahí va quedando el mango. Si trabajamos cada parte con respeto, con cariño, a cada centímetro, definitivamente vamos a poder reflexionar si es que todo está correcto, ¿no? Trabajo pausado. A veces esas demostraciones en donde todo se acelera, ¿no? Imagínense que yo haga pues un video en donde está todo acelerado y no se ve nada, solo se ve en 2 minutos cómo terminé la pintura. No sé, alguna vez lo hice, pero no, ya no. Todos los videos son absolutamente sinceros, ¿no? Prendo la cámara, estamos en el taller y, y la edición es mínima, no hay efectos, no salgo haciendo yo una presentación, bueno, no sé. Acá en Perú existe pues un poco ese permiso, ¿no? De la gente en redes que no se basa pues en una estructura digamos más cuadriculada, ¿no? En donde se hace una presentación y luego viene ya el contenido. No sé, creo que eso funciona de repente para videos más institucionales, ¿no? Cuando se trata de una academia, algo, pero en mi caso no es así, ¿no? Yo mismo hago todo. Entonces no necesito de ese tipo de enamoramiento, ¿no? Al que consume, digamos, los videos, ¿no? Bien, yo lo dejo por el momento acá. Ya es hora de almorzar. Sigo trabajando después, pero básicamente esta es la elaboración, así con pincel pequeño y a cada centímetro. A cada centímetro, con cariño, como les digo, no mejor no apurarme mucho. Bien, muchas gracias. Gracias por ver. Hasta luego.